Que Dios les bendiga grandemente. Para mí es un gusto expresarme y totalmente gloria a Dios, dedicarme en este momento que es trágico. Es necesario que hayan apologistas bíblicos y que defendamos nuestra fe. En estos últimos días he escuchado de algunas religión donde dicen de que debemos de hacer obras sociales, y creo que es necesario hacer obras sociales. El problema es que tomamos el texto y sacamos el texto fuera de su contexto para decir nuestro pretexto. Y hoy, este día, quiero que exegetamos la frase que ha sido mal interpretada por esta religión y totalmente vamos a interpretarla conforme a las reglas hermenéuticas y hacerle exégesis al pasaje bíblico. ¿De qué trata? De la fe y de la obra. Santiago capítulo 2, versículo 14 en adelante. Para podernos introducir a este párrafo, a esta perícopa o a este concepto bíblico, debemos de tener claro dos cosas bien claritas. Número uno, vamos a definir qué es obra. Número dos, vamos a definir qué es fe. Amén. ¿De qué se está refiriendo el apóstol Santiago en este momento? Vamos a hablar en este aspecto, bien necesario decirlo. Vamos a definir qué es obras. ¿Qué son obras? Quiero decirle que la palabra la obra o la etimología de la palabra, debemos de tener claro el concepto. Obra se está refiriendo el apóstol Santiago ¿a qué? Primeramente, la palabra obra quiere decir testimonio, así como lo conocemos nosotros. Pero ellos lo conocen como comportamiento ante la sociedad. ¿Cómo me estoy comportando ante la sociedad? En este caso, sería un testimonio o sería la práctica de una ética, el comportamiento. Volvemos a repetir, obra se está refiriendo el apóstol Santiago al comportamiento del individuo, y descartemos que obra es la obra social o obra eclesiástica o obra litúrgica. Descartemos estas. En la introducción, para podernos introducirnos a la carta, entendamos algo. Obra quiere decir testimonio o el comportamiento del individuo ante la sociedad. Fe. Definamos la palabra fe. El apóstol Santiago, hay un juego de palabras. Está utilizando la fe como creencia y también al final está utilizando la fe como salvífica. Tengamos ese concepto bien importante. La fe salvífica y la fe como creencia. Amén. Y usa otra fe, la fe demoníaca. Pero vamos a ir más allá. Amén. Bueno, ahora, después de que tener el concepto que es obra y que es fe, el gran problema es fe y ley y gracia. Ese es el gran problema del discurso. Ahora, definamos el contexto literal del libro o el contexto general de la carta al apóstol Santiago. Primeramente, se dirige el apóstol Santiago a hermanos judaizantes o hermanos judíos o hermanos judíos. Entonces, entendamos algo bien interesante. ¿A quién les va dirigido? A hermanos judíos. Ahora, ese es el contexto general de la carta. Ahora,
¿Y a quién va dirigido? A ellos. Segundo aspecto, se cree que es de la carta más antigua de la Biblia. Se escribió en el año 45 después de Cristo. Amén. Ahora, tengamos un concepto bien importante. Debemos de entender que la carta a Santiago es una transición de la ley y la gracia. Vuelvo a repetir, la carta a Santiago es una transición de la ley a la gracia. Cuando nosotros tenemos ese concepto, que ellos estaban experimentando de la ley a la gracia, entonces vamos a tener otro concepto. Por eso es que los musulmanes, a ser más específicos, dicen de que desechan las 14 o 13 cartas del apóstol Pablo por esto. Y también Martín Lutero dijo: ¿cómo es posible que Santiago y Pablo no se hayan puesto de acuerdo? La palabra nunca se contradice, amado iglesia, amada cristiano, amado oyente, amado amigo, amado familiar, nunca se contradice. Por eso es que esta mañana vamos a exegetar la palabra de Dios con estos principios bíblicos. Ya cuando ya tenemos esa introducción, dijimos que la obra es testimonio o es conducta o es el comportamiento del individuo ante la sociedad. Segundo, fe. Ya dijimos, definimos la palabra fe y definimos la palabra ahora veamos esto es lo que dice: hermanos míos. ¿A quiénes va dirigido? A cristianos judaizantes o a cristianos judíos. Hermanos míos. Y hace una pregunta retórica. Santiago dice: ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe? ¿De qué fe dijimos que era? Fe de creencia. Todas las personas que creen en una religión, en una secta, en un credo, es fe, porque están creyendo en algo. Nosotros, ahora bien, miren lo que dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno tiene fe y no tiene testimonio? O no tiene, ¿cómo se llama? Sí, testimonio. Amén. ¿De qué aprovecha? ¿Podrá la fe salvarle? Y aquí es donde golpean algunas creencias, donde decían, ¿verdad? Hacer la oración de fe, hombre, ya sos salvo. Momento. Santiago está diciendo: si tú crees en Dios, tu accionar debe de cambiar, debe de ser diferente a los demás. Ese es el concepto que Santiago está expresando aquí. Santiago no está diciendo: mire, hagan obras sociales. Y no estoy en contra de la obra social, hay que hacerla, pero en este pasaje no lo está diciendo. Ahora dice: ¿podrá la fe salvarle? Solamente la fe me puede salvar. Y dice: si algún hermano o una hermana, momento, ese fue el pasaje, el texto, oiga bien, el texto que lo han malinterpretado y lo han tomado literal, sin preguntarse por qué está el texto allí, por qué lo puso el apóstol Santiago. Amén. Entonces dice: si un hermano, ahora bien, versículo 15, el apóstol Santiago lo que está haciendo es ilustrar, oiga bien, ilustrar lo que él quiere expresar. Por lo tanto, esto que estamos leyendo es una ilustración. Los judíos hacían eso, ilustraban. Jesús ilustró mucho. Los judíos ilustraban ya con anécdotas, parábolas, conceptos reales. Ilustraban para poderse dar a entender lo que ellos querían expresar. Y Santiago está tomando una ilustración. Versículo 15 es una ilustración. Dice: si un hermano o una hermana están desnudos
y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Versículo 16. Si alguno de vosotros decís, id en paz, calentados, saciados, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Está ilustrando con ese evento de una obra social. Es una ilustración. Lo dice el versículo 17. Así también, ahí cambia. Así también. Deja la ilustración. Está ilustrando, pero hoy va a la realidad. Y miren lo que dice. Oye bien, así que también la fe, si no tiene obra, no tiene testimonio, no tiene una nueva conducta, no hay un nuevo nacimiento, oiga bien, es muerta en sí. En pocas palabras, Santiago lo que está diciendo, solamente creemos y no hay un cambio de nuestro testimonio, no hay un cambio de vida, no hay un nuevo renacimiento, es por gusto. Entonces, veamos el concepto. Así que también la fe, si no tiene testimonio, es muerta. Amén. En sí mismo. Versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe, creencia, y yo tengo obras, testimonio. Muéstrame tu fe sin tu testimonio, pues. Y yo te voy a mostrar mi fe por mis testimonios. Amén. Ahora hay que tener cuidado. Amén. Porque Santiago, él está diciendo, si no hay un cambio, si no vivís como el mismo pagano, el inconverso, vivís totalmente y no hay un cambio de vida o no hay un cambio de conducta, es mentira tu fe. Ahora, dice el versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Amén. Y aquí posiblemente los que están en contra de la Trinidad pueden decir, ay, ven, miren, ahí dice que Dios es uno. Sí. Está especificando Santiago, ante el contexto de muchos dioses, está diciendo, Dios es uno, es trino. Amén. Porque nosotros creemos solamente en un Dios que es trino. No creemos en más divinidades. No creemos en más divinidades. Que el Dios Mamón, que el Dios esto, que el Dios el otro. No. ¿Tú crees que Dios es uno? Es monoteísta. Y dice, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Amén. Esa es una fe demoníaca. Los demonios creen y tiemblan. Es decir, que no solamente debemos de decir creemos en Dios, creemos en el Padre, creemos en esto, voy a la iglesia, pero no hay un cambio en mi vida. Eso es lo que está diciendo el apóstol Santiago. Esa es la exhortación que está diciendo el apóstol Santiago. En ningún momento el apóstol Santiago está hablando de una obra social o una obra eclesiástica o una obra litúrgica. Lo que está diciendo es una obra testimonial. Vuelvo a repetirlo. Una obra testimonial. Ahora, miren lo que dice. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin testimonio es muerta. Y aquí entra en una realidad. Volvemos al punto. La ilustración fue el 15-16, es una ilustración. Solamente está mencionando hermanos, no menciona nombres, pero aquí sí hay un nombre. Es decir, esto sí es real. Y aquí vamos a lo que el apóstol Santiago quiere decir. Versículo 21. No fue justificado. Oiga, no fue justificado por el testimonio de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Y volvemos al punto. Dijimos que hay fe como don, fe salvífica y fe común. Pero aquí ya está diciendo el apóstol Santiago, fe salvífica. El capítulo 11 de la carta o de la epístola a los hebreos, a donde es mencionado los héroes de la fe, esa fe es salvífica. Todos fueron salvos creyendo en Cristo, que iba a venir y iba a morir en la cruz del Calvario.
Esa es una fe salvífica, creer en mi salvación por medio de la sangre redentora. Y alguien me preguntaba, ¿cómo se salvaron los del Antiguo Testamento? Creyendo, teniendo fe en el que iba a ser crucificado, en el Cordero Pascual del futuro. ¿Y cómo nos salvamos nosotros? Creyendo en el pasado, el que fue crucificado, el que ya fue muerto y fue resucitado, y el que nos da vida juntamente con él. Siempre ha sido por fe. En el Antiguo Testamento, por el futuro. En el Nuevo Testamento, por el pasado. Creyendo en el sacrificio fundamental de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, dice su palabra, y no fue justificado Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Y dice el versículo 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Amén. Pregunto, ¿cuándo vio usted una obra social de Abraham? ¿Cuándo? Yo le pregunto al musulmán que dice de que este pasaje, ¿cuándo? ¿Cuándo vio usted a Abraham dar una obra social? Lo que Santiago está diciendo, que una fe salvífica es creer. Él creyó y dice que ofreció a su hijo. ¿Y quién es su hijo? El hijo tipifica a Cristo en la cruz del Calvario. Y dice de que le dijo Dios, para, no sacrifiques a tu hijo. Y le dio, dice, que estoy parafraseando el texto, entre unos arroyos, entre unas cosas, encontró un cordero. Y al encontrar este cordero, ¿qué tipifica? El sacrificio de nuestro Señor Jesús, la muerte y la resurrección de Cristo. Y dice que Abraham lo toma el cordero y lo sacrifica a donde su hijo iba a estar sacrificado. Y esa es una tipificación de nuestro Mesías, que iba a venir y que iba a morir por la humanidad. Eso es lo que está refiriéndose el texto. Y dice el versículo 23, y se cumplió las escrituras diciendo, Abraham creyó a Dios. Su fe fue fundamentada en Dios y le fue contado por justicia. Su testimonio, su cambio. Y dice, y fue llamado amigo de Dios. Versículo 24. Pues vosotros veis pues que el hombre es justificado por su obra. Es decir, por su testimonio, por su conducta. Y dice, oiga bien, cuando recibió los mensajeros, asimismo también ¿quién fue la ramera? Dice, no fue justificada por su testimonio. Es decir, la mujer cambió, ya no fue prostituta. Entonces, eso es lo que está diciendo el apóstol Santiago. Rahab la ramera, ex ramera, porque hoy da testimonio de ser hija de Dios. Y dice, y se cumplió las escrituras diciendo, y vosotros habéis puesto la ramera, no fue justificada por su obra, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Y dice su palabra, lo dice aquí el versículo 26, porque como el cuerpo sin el espíritu, así es muerto, así también la fe sin obra es muerta. Es decir, si usted no tiene un cambio de vida, si usted no tiene testimonio, si usted vive siendo el mismo inconverso, pagano, impío, usted su fe es vana. Y lo dice, se lo voy a demostrar. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. Toma la misma palabra, yo conozco tus obras. Jesús le está diciendo a la iglesia de Sardis, yo conozco tu testimonio, yo conozco tu conducta, yo conozco tus hechos, tu labor. Y miren lo que está diciendo: yo conozco tus obras, que tienen nombres, que vives. ¿Tiene fe? ¿Cree en Dios? ¿Alaban a Dios? Amén.
Tiene fe, es lo que está diciendo Santiago. Y miren lo que al final dice: pero está muerta. No tiene testimonio. No tiene testimonio. La iglesia dice que vive, hace culto, hace esto. Es fe. Pero su conducta está muerta, dice el Señor. Dice que vive, pero está muerta. Y es lo que está diciendo el apóstol Santiago. Que debemos de tener que conducta, un testimonio, un nuevo nacimiento. Que de plano somos hijos de Dios. Amén. Y cierro con esto. Si lo tomáramos literal, nuestras obras, y muchos dicen que por las obras vamos a ser salvos, lo dicen algunas sectas y lo dicen algunas religiones. La fe fue dice Efesios capítulo 2, versículo 8, que por gracia sos salvos, por medio de la fe. Por medio de la fe. ¿Qué es la fe? Es la plataforma que nos lleva hacia el trono celestial. Y no por obras, dice. Ahí sí se está refiriendo a obra social. ¿Por qué razón? Porque lo dice Isaías capítulo 64, versículo 6. Dice: si bien nosotros somos como suciedad y todas nuestras obras como trapo de inmundicia. ¿Cómo son sus obras? Como trapo de inmundicia. ¿Cuáles obras? Las obras sociales. Ante Dios no valen mucho. Su testimonio sí vale mucho. Porque recordemos, con esto voy concluyendo, recordemos cuando aquel hombre llamado el rey David pecó. ¿Qué le dijo Dios? No te voy a castigar, le dijo, porque adulteraste o porque mataste a Urías. Te voy a castigar porque mis enemigos blasfemaron contra mí. Amén. Blasfemaron contra mí. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Te voy a castigar por tu mal testimonio. Porque por tu testimonio, blasfemaron los hijos, mis enemigos. Y eso es así. Entonces, para Dios, una obra social no vale mucho. Ante una obra testimonial sí vale. Porque Dios está viendo tu accionar. Está viendo tu comportamiento. Está viendo tu testimonio. Está viendo tu esfuerzo. Por eso es que es importante escudriñar las Escrituras. Es importante que tengamos fe y esperanza en Cristo Jesús. Amén. Ahora podemos entender estas fracciones. Cuando tenemos estos conjuntos y entendamos que Dios quiere que nosotros tengamos un nuevo nacimiento, lo que expresó con un encuentro con el judío Nicodemo. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Jesús? Te es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Otro día vamos a explicar en sí en qué consiste esas palabras. Pero lo que Dios quiere es que tengamos una nueva vida, tengamos un testimonio y que por nuestro testimonio sea exaltado Dios. Eso es lo que quiso expresar el apóstol Santiago en este fragmento bíblico y en esta perícope. Este ha sido aclarar algunos conceptos bíblicos que son muy importantes para que cuando vengan religiones, sectas, etcétera, seamos apologistas. Muchos cristianos dicen, aplauden a este señor musulmán que él toma como quiere, toma la Biblia y la hace interpretativa humanamente y no la hace exegéticamente. Este ha sido sabiduría de parte de Dios para que no caigamos en el error y que pasemos, decía un maestro mío que teníamos de hermenéutica, cada palabra, cada expresión, dice el doctor Beltrán, pásela por un colador. ¿Y cuál es el colador? La Biblia. Amén. Cada concepto, palabra o frase de un predicador, de un apóstol, de un catedrático, de un maestro, de un, llamemos hasta sacerdotes, pasémoslo por la Biblia. Pasémoslo por ese colador que es bíblico. Amén. Lea más la Biblia.
empápese más la Biblia. La Biblia nunca se va a contradecir porque es inspirada por Dios. Es inspirada, iluminada y revelada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, no hay una contradicción porque la palabra de Dios es del cielo y no humana. Este ha sido Cápsula Teológica y que el Señor me los bendiga grandemente. Bendiciones masivas.